Hola, mi nombre es Graciela Castro y mi edad es 71 años. Bueno, la primera pregunta es, para vos, ¿cuáles fueron las causas de la dictadura del 73 en Uruguay? Bueno, son muchas las causas que vienen de años atrás, desde Francia del 68, que en todos los países empezaron a haber distintas revueltas de distintos tipos, de estudiantes, de trabajadores, y bueno, eso hizo que en los diferentes países se vivieran climas de, de cierta violencia y descontento. Sí, En el Uruguay eso venía pasando, como ya lo dije, como en otros países, y a eso se sumó la guerrilla urbana que venía desde hacía tiempo con algunas señales de descontento y de distintas formas de actuación, vamos a decir, que venían subiendo su escalada de violencia. claro. Su escalada de violencia. ¿Quiénes? Eso, la guerrilla. Por otro lado, el gobierno impuso las medidas prontas de seguridad Ujú. para, bueno, de alguna manera que la gente no hubiera gente en las calles de noche, que todo estuviera más tranquilo, que para poder evitar todos esos movimientos, no solo de la guerrilla, sino también descontentos generalizados. Y bueno, ¿Encontrás más causas? sí, digo, no hay una sola causa, sino que son multicausales todas estas cosas, ¿no? También Estados Unidos tuvo su posición en todo esto, es decir, distintas medidas que se estaban tomando en América Latina con respecto a este tema, no solo en Uruguay, en Chile, en distintos lugares, en Brasil, hizo que se pusieran mucho más del lado de imprimir fuerza y violencia contra todos estos grupos, claro, que estaban ejerciendo todas estas protestas. Claro. O sea que fue un sinnúmero de cosas que... Claro. ¿Querés pasemos a la próxima pregunta? ¿O encontrás alguna cosa más? También el sistema político estaba... Sí. Como que no sabía cómo hacer para enfrentar estas distintas situaciones democráticamente. Entonces como que veían que había que hacerlo de otra manera. Había mucha gente que estaba dentro de los partidos políticos que eran más con ideas más golpistas, sí, que estaban, y otros que no. Claro. Entonces todo esto
formó Un caldo. un caldo de cultivo para que todo esto se produjera, ¿no? Claro. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo era la vida cotidiana, el día a día? ¿Algún ejemplo de algo que tenga? No sé, cómo se vivía. No, ¿Qué situaciones fue había? una época muy, muy, muy triste para todos los uruguayos. Triste. Sí, yo tenía 20 y pico de años. Y bueno, en mi caso, digo, yo trabajaba en una empresa privada y no tuve problemas, pero sí la gente, hubo mucha gente destituida Claro. en las empresas públicas, en la enseñanza, en todo. Yo conozco gente que estaba trabajando en la salud también y que, bueno, por las ideas fueron destituidos, ¿no? Claro. Que se quedaron sin trabajo y en el caso mío lo que me tocó fue de cerca fue que cayera presa mi hermana, que ella trabajaba también en una empresa privada, por haber prestado el local donde ella trabajaba, porque yo tenía las llaves. Sí. Ella y otra chica que trabajaban ahí, era una empresa con capitales suizos que se dedicaban más bien a la parte cultural, y había varios escritores que trabajaban allí y que escribían en diarios y en distintas revistas que iban para toda... Era gente muy, Claro. muy reconocida en el medio, y bueno, y que tenían las oficinas allí y bueno, mi hermana tuvo no sé, por otro lado la gente que estaba en la guerrilla y que estaba con la gente que militaba con la guerrilla también, que se reunían, buscaban muchos lugares para poder hacer reuniones, que no fueran, porque no había locales políticos, nada, entonces buscaban lugares así que no se supiera que se podían hacer reuniones, y bueno, hacían las reuniones allí. Y claro, también mezclando a ella con la guerrilla. Claro, o sea, ella apareció, después, bueno, iba cayendo la gente a medida que se encontraban datos y libretas y nombres y esto y lo otro, y entonces ella estaba en los datos de mi hermana estaban en una libreta de alguien de MLN, Sí. y bueno, y por ese motivo la fueron a buscar y bueno, estuvo presa 2 años. Bueno, vos O sea tenías... que en mi casa fue horrible, Sí. porque mis padres, mi madre lloraba, mi padre estaba yo también estaba muy triste, mi abuela, vivía con mi abuela, paterna. Aparte todos los días había un noticiero, y después del noticiero venían los comunicados de las fuerzas conjuntas, que no eran diariamente, pero prácticamente diariamente, y decían a quién se habían llevado. ¿En serio? Sí. ¿Y eso que generaba en los uruguayos? Horrible, porque es un sentimiento de miedo y de inseguridad muy, muy grande. ¿Tiene inseguridad en las calles? Miedo. Sí, aparte vos veías de repente... había escenas. Y sí, porque sacaban tanques a la calle y sacaban los militares vestidos con su... Claro. No a caballo y eso, pero sí hacían distintos tipos de cosas para que la gente tuviera miedo y no se juntara con ese tipo de gente, vamos a decir. Entonces digo, era muy muy feo, se vivía como una especie de terror. Claro, sí. Y más con la gente que tenía familiares que estaban presos. La gente que no tenía familiares presos y que no tenía, bueno, vivían de repente en otra realidad y de otra forma, porque bueno, no sentían
esa tristeza, ¿no? Por los familiares. Y más aún después gente que tenía familiares que no sabían ni dónde estaban. Nosotros por suerte inmediatamente supimos dónde estaba. Digo, la abogada de mi hermana era Azucena Berruti, que era excelente abogada, que después inclusive formó parte del gobierno del Frente Amplio, del primer gobierno, y ella tuvo una actitud muy muy importante en su relación con los militares, porque ella conocía mucho a los militares, estaba muy acostumbrada a trabajar en los cuarteles como abogada de los presos, y tenía una excelente relación con los militares, y como que la respetaba mucho. Claro. Entonces Azucena enseguida empezó a investigar, a tirar empezar a ver dónde podría estar, y nos enteramos dónde estaba mi hermana, ¿no? Así que por un lado eso no fue tan fuerte como otras personas que sí que no sabían ni tenían la menor idea. A veces eran dos personas, o era un matrimonio, o era una pareja que se lo llevaban y que de repente la chica estaba embarazada, o que, bueno, yo qué sé, situaciones muchísimas. Bueno, vamos con la última pregunta y cerramos la entrevista rápidamente. ¿Qué recordás de la prensa, de los medios de comunicación? Bueno, en realidad los medios de comunicación estaban estaban muy censurados. Sí, Censurados, no podían decir nada, entonces tenían que decir las cosas que realmente les dejaban decir. ¿Pero cómo? ¿Se censuraba? ¿Se clausuraban? No sé, el país. Sí, clausuraron, empezaron clausurando semanarios como Marcha. Claro. Un seminario que es un diario. Semanario. Pero que, como dice la palabra, sale una vez por semana. Es lo que es Brecha ahora, antes era Marcha. Claro. Y ahí participaban los mejores periodistas y escritores, y bueno, era cultural, todo, de cine, en todos los en teatro, y bueno, y se escribían, toda la vida se escribieron artículos que era bastante liberal. Claro. La prensa antes, es decir, era bastante liberal, se podía escribir y no pasaba nada, o les decían alguna cosa, pero estaba más o menos, pero después no se podía decir absolutamente nada de lo que se pensaba, ¿no? Claro. Y bueno, empezaban a cerrar los semanarios, después los diarios. Diarios. Sí. Está bueno. Y había censura y clausura de diferentes medios de comunicación. Sí. ¿Y cómo la gente se informaba? ¿Habían algún medios alternativos que había? Bueno, yo participaba de reuniones Claro. en el comité de base que nosotros íbamos, que nos reuníamos también en casa de amigos, así para de noche o en algún momento, y bueno, nos enterábamos porque venía la información que bajaba de Frente Amplio. Pero era por el boca a boca. Sí. No había ningún tipo de medio, revista, diario, algo No, nada que dijera por escrito, nada. lo que realmente estaba pasando. Claro. Bueno, me parece que... Una época muy, muy, muy difícil y muy fea que pasó en nuestro país, y que realmente nos marcó muchísimo a todos los que la vivimos, ¿no? Claro. Las dictaduras, sean de derecha o sean de izquierda, no son lindas. No son, no son deseables, ni son, es algo que no puede existir, ¿no? Claro. Bueno, quizá hay mucha más información o cosas para decir, pero no, está de repente esto está resumido un poco, ¿no? No, está perfecto. Muchas gracias por tu tiempo.